Ahorita vamos a continuar con el siguiente ponente, que es el doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Él es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, investigador titular B de tiempo completo en este instituto que acabo de mencionar. Es coordinador del área de Derechos Humanos de dicho instituto, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha sido profesor invitado en distintos centros académicos y universidades en Europa y América Latina, tales como el Instituto Max Planck en Heidelberg, Alemania, la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina, la Pontificia Universidad Católica del Perú o la Universidad del Externado en Colombia. Ha dictado más de 500 conferencias y cursos en universidades nacionales y del extranjero sobre derechos humanos, con especialidad en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y también ha sido autor de decenas de artículos y capítulos de libros publicados en revistas y libros especializados en derecho constitucional y derechos humanos, entre ellos el derecho humano al agua. Adelante, doctor Gutiérrez. Gracias, muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, en primer lugar, agradecer a las instituciones organizadoras por la invitación a estar en este espacio de reflexión y de análisis sobre la relación, en el caso de nuestra mesa, de la legislación minera y el agua. Yo he construido una presentación en donde lo que quisiera hacer es compartir algunos antecedentes históricos relativos al marco legal minero para que recordemos de dónde viene ese marco legal, dónde surge, cuándo se construye, en qué marco histórico, porque eso da muchas pistas sobre la relación que esa regulación secundaria tiene con, pues, los bienes comunes que regula y con el agua. En segundo lugar, quisiera también hacer algunos apuntes en relación con el marco constitucional y legal, caracterizar, ya Anaída ha avanzado mucho en ello. Yo quisiera agregar algunos elementos a esa caracterización que ella hace y que yo comparto. Y en tercer lugar, pues también esta relación que tiene ese marco legal secundario con el agua, y voy a dar algunos elementos relativos a la legislación del agua en el país, la Ley de Aguas Nacionales, todo el tema de concesiones de agua, porque obviamente para poder obtener una concesión de agua para la minería, pues hay que pasar por la Ley de Aguas Nacionales. Parto también de la misma premisa de la que parte Anaí. El problema es estructural, el problema está en el marco legal, no es un problema de que el marco legal no se atienda, el problema es, pues, en importante medida el marco legal que tenemos, ¿no? El marco legal, pues, desde la lectura que yo hago está, y no solo de la que yo hago, esto se ha discutido mucho al interior de la academia. Veía en el chat que compartían un artículo de Jaime Cárdenas. El marco legal está diseñado para facilitar la apropiación de bienes comunes, no solo en el tema del agua, ¿no? Digo, no solo en el tema del subsuelo, también en otros bienes a los que yo me voy a referir. Bueno, antecedentes legales de la ley minera, pues están ahí en la pantalla. El antecedente inmediato es la ley de 1961. Solo recordarnos que a pesar de que en la Constitución del 17 se establecieron fundamentos legales para frenar la apropiación extranjera y desigual de recursos, porque recuerden que la Constitución del 17 surge contra un proceso de apropiación radical de los recursos en el país, bajo el régimen de Porfirio Díaz. A pesar de que la Constitución del 17 intenta modificar esa estructura de apropiación por parte de actores privados, el patrón de explotación minera que se impuso durante por lo menos todo la primera mitad del siglo XX, pues continuó marcado por esta lógica de apropiación. Y es en 1961 cuando se promulga esta nueva ley minera, que se conoció como Ley de Mexicanización de la Minería. Y esta norma lo que logró fue reposicionar al Estado y a las empresas locales frente a los capitales privados extranjeros que habían venido llevando a cabo esas actividades en el país. Esa norma estuvo vigente durante 30 años, fortaleció capitales nacionales, y en 1992 se modifica esta norma por la actual ley minera, que es la que hoy está vigente. ¿En qué marco histórico? Eso es lo que yo les decía, quería compartir estas notas sobre antecedentes históricos. ¿En qué marco histórico se produce esta modificación de la ley minera? ¿Cuál es el contexto histórico en el que ocurre? Bueno,
pues hay 1982, hay una crisis económica, como todos y todas sabemos, hay un reposicionamiento del proyecto de libre mercado, hay un embate a las teorías del estado de bienestar, un reposicionamiento de las lógicas de apropiación privada sobre los bienes, de que el mercado es el ámbito propicio para la mejor distribución de los bienes en general hacia la población. Y hay dos factores relevantes. Primero, organismos financieros internacionales que en esa crisis condicionan apoyos de préstamos a nuestro país para salir de la crisis a partir de la aceptación de modificar leyes sobre bienes comunes considerados estratégicos, ¿no? Las famosas cartas de intención del Fondo Monetario Internacional. Y en segundo lugar, pues la afinidad ideológica de la nueva clase dirigente que llegó al gobierno a través del PRI digamos, en el emblema de Carlos Salinas de Gortari, que como todos sabemos, pues estudia en Estados Unidos, en la Escuela de Chicago, etcétera, etcétera, y por lo tanto tiene una nueva perspectiva sobre lo que se debe de hacer con los bienes comunes. 1988, gobierno de Salinas de Gortari, 89, consenso de Washington. En 1992, modificación al artículo 27 constitucional y expedición de una nueva ley agraria, que lo que hace en realidad pues, es abrir los mercados de la tierra. Salinas de Gortari consideraba que se había acabado el reparto agrario, que el ejido era ineficiente y que por lo tanto había que abrir los mercados de la tierra. Pero no solo los mercados de la tierra, habría que abrir los mercados de los bienes comunes, de la tierra, de los bosques, del subsuelo, del agua, ¿no? Digamos, el proyecto del libre mercado que está detrás de esta nueva élite que ocupa los espacios más importantes de decisión en el país, están convencidos de que colocando los bosques, colocando las tierras, colocando el agua en el mercado es como se va a producir una mejor distribución de estos bienes y una protección incluso de ellos, ¿no? En 1992, en el mismo año en el que se crea la ley minera, se crea la ley de aguas nacionales, se crea la ley forestal, la ley de minas, como está ahí. Pocos años después, un año después, la ley de inversión extranjera, el Tratado de Libre Comercio en 1994. O sea, la ley minera se inscribe en un marco histórico de transformación jurídica muy radical, muy importante. Y por lo tanto, el marco legal que hoy tenemos obedece a ese momento histórico y a esa concepción sobre los bienes comunes. ¿Cuál es el marco constitucional y legal vigente de la minería en México? Comienzo rápidamente por el marco constitucional, no de manera tan detallada como lo hizo Anaid. Yo lo hago de una forma un poco más acotada, atendiendo a las ideas que yo quiero compartir con ustedes. Bueno, ya se dijo, el párrafo cuarto del artículo 27 señala que corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales, evidentemente incluyendo los minerales, y por lo tanto son propiedad de la nación y esa propiedad no puede ser transmitida. Obviamente todo el mundo lo sabemos, ni las concesiones, digamos, ni el agua ni los minerales son propiedad de las empresas mineras. Ellas tienen que pasar a través de la vía de la concesión, que está señalada en el párrafo sexto del artículo 27 constitucional. Ya también lo dijo Nay. Y yo creo que esa disposición del párrafo sexto tiene que ser leída de forma orgánica con toda la Constitución. Recordemos que la Constitución es una norma que se debe de interpretar de forma sistemática. El párrafo tercero del artículo 27 dice que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza y cuidar su conservación para lograr el desarrollo equilibrado del país y mejorar las condiciones de vida. Este párrafo tercero, que es una norma jurídica vinculante que obliga al Estado mexicano a comportarse en el sentido en el que ella indica, es el que ha sido, digamos, superado, ha sido saltado, digamos, por la regulación secundaria. La promulgación de la ley minera como parte de una estrategia de deconstitucionalización para la acumulación. Esta es una categoría que puede ser interesante aprovechar para pensar lo que está ocurriendo. Digamos que la Constitución dice una cosa, pero a través de la modificación del marco legal secundario que reglamenta esos bienes comunes, agua, bosques, tierra, etcétera, etcétera, se produce una suerte de contradicción de la Constitución, por lo tanto, un proceso de deconstitucionalización para la posibilidad de acumular esos bienes, de apropiarse de esos bienes, ¿no? La ley minera, como ya se dijo, fue expedida en 1992 dentro de todo este marco.
8 meses después de que se reformara el artículo 27 constitucional para abrir los mercados de la tierra. ¿Y cuáles son algunas de las grandes características? Ya lo dijo Anaid. La minería se decreta como de utilidad pública, lo cual sorprende porque es un negocio privado, evidentemente. Pero bueno, no. Hay que recordar que siendo de utilidad pública, de acuerdo con el artículo 19, pues las concesiones mineras confieren derecho a obtener expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre de los terrenos indispensables. Por lo tanto, que la minería sea considerada como de utilidad pública, pues es altamente conveniente para esta industria, ¿no? Porque se pueden obtener expropiaciones, ocupaciones temporales, etcétera, etcétera. La minería se decreta como uso preferente, ¿no? Serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno. O sea, la minería se está colocando por encima de fines sociales como la producción de alimentos, como el derecho humano al agua, como la protección ambiental, como la salud. Todos esos bienes son derechos humanos. Están consagrados en el artículo 4 constitucional y sin embargo la minería se sobrepone en los hechos sobre el territorio, sobre todos esos bienes que son fundamentales para la vida de las personas en el país. El subsuelo es propiedad de la nación. Bueno, sí, pero resulta que la ley minera otorga concesiones por 50 años que son prorrogables por igual término. O sea, 100 años puede estar una minera explotando el subsuelo para su aprovechamiento y su apropiación durante 100 años. Eso a mí me parece que se parece mucho más a una propiedad privada que a propiedad de la nación. Es otro subterfugio legal a través del cual, o sea, el plazo de las concesiones es un subterfugio legal a través del cual se le otorga no seguridad jurídica a las mineras, se les otorga propiedad privada, ¿no? Se permite la transmisión sin mayor trámite de titularidad de las concesiones, lo cual abre un mercado especulativo sobre el subsuelo escalofriante, ¿no? Nuestro subsuelo está cotizando en las bolsas de valores de todo México, y no porque se esté explotando, ni siquiera porque se esté explorando, simplemente porque en los mercados de futuro se prevé que ahí hay minerales que van a subir o bajar de precio, y entonces se genera un negocio especulativo en los mercados de valores, y por lo tanto hay, digamos, un fomento a que se soliciten concesiones a diestra y siniestra, ¿no? Un solo tipo de concesión para todas las actividades. La concesión me permite sacar tesontle o oro y además se pagan los mismos derechos por uno u otro porque se cobra por hectárea, no se cobra por actividad. Derechos sobre todos los minerales. Tiene positiva ficta en el reglamento. Esto significa que cuando se fijan plazos oficiales de respuesta a la mayoría de las gestiones realizadas por las empresas mineras, la asignación de tiempos relativamente breves para cada gestión, después de los cuales, si no hay respuesta oficial, automáticamente se asume la procedencia o utilización del trámite correspondiente. O sea, están beneficiando con un instrumento de positiva ficta frente a los posibles retrasos de la administración en cualquier trámite que lleven a cabo. Por eso es que la página web de la empresa minera canadiense Etnabor Silver, ya lo quitaron, ya no está en su página, ahora si la buscan no le van a encontrar, pero en su momento ellas mismas preguntaban, ¿por qué México? ¿Por qué ir a México? Decía la empresa en su página de internet. Bueno, porque se trata de un país estable, con estructuras favorables en materia de impuestos. Además, en México se emprendió una revisión radical del carácter nacionalista de la antigua legislación minera con el objetivo expreso de atraer inversión extranjera, que fue acompañada por la privatización de todas las empresas mineras gubernamentales para impulsar la competencia en el sector privado. Claro, es el terreno perfecto, es el terreno óptimo para poder aterrizar en nuestro territorio. Y la legislación se convierte en la pista asfaltada, pintada, con sus luces, para que ese aterrizaje se produzca sin ningún problema. ¿Cuándo se produce la primera gran entrega de concesiones mineras a particulares? Desde el gobierno de Salinas de Gortari, 3.096, en 1990, en 1991, 2000, 1917, y así subsecuentemente, ¿no? En el gobierno de Zedillo no se entregaron tantas concesiones, pero en el año 2002, bajo el gobierno de Vicente Fox, se entregaron 3.761 concesiones. En la administración de Felipe Calderón, la entrega de recursos naturales, minerales, continuó por el mismo rumbo. Aquí tengo la lista de los años en las que se entregaron las concesiones y el total de la superficie concesionada durante esos años, del 2000 al 2010. 56 millones de hectáreas
otorgadas. Según los datos, esto se ha discutido mucho en la academia, ¿cuánto corresponde eso al total del territorio nacional? Según los datos de Francisco López Bárcenas, es cerca del 30% del territorio nacional está concesionado a mineras, ¿no? Lo cual pues es bastante preocupante. Sobre todo cuando pues, se trata de expresiones como la que tenemos en pantalla de minería a tajo abierto, ¿no? Bueno, basta detectar 2 decigramos de oro por tonelada de roca molida para que un proyecto de minería a cielo abierto sea atractivo. Esto es el cerro de San Luis Potosí, Minera San Javier, así estaba originalmente, allá abajo, aunque no, puede ser que no lo alcancen a ver porque es un pueblo que está muy integrado en el entorno natural, así estaba antes, así está actualmente, ¿no? De ser el sector de la economía que ocupaba el 5º lugar en la generación de divisas, en una década sus ingresos pasaron al 4º lugar, solo superada por la industria automotriz, el petróleo y las remesas. De acuerdo con Carlos Albert Durán, que es investigador de la UAM, entre 2005 y 2010, las transnacionales mineras pagaron a México un equivalente del 1.8% de los recursos obtenidos en el territorio nacional. O sea, extrajeron 552 mil millones de pesos y solo pagaron derechos por 6.500 millones de pesos, ¿no? Para darnos una idea de, digamos, los beneficios que se quedan al país de un negocio privado que es fundamentalmente de exportación. ¿Y qué pasa con el agua? Bueno, ya Anaid dijo temas vinculados con el artículo 19 de la ley minera, ¿no? Las mineras, ya lo sabemos, ya se dijo aquí, requieren millones de litros de agua. Una mina de oro medio consume unos 100 litros de agua por segundo, es decir, 8.640.000 litros por día. Tienen acceso preferente a las aguas. El artículo 19 en su fracción séptima señala, lo pueden leer en la pantalla, obtener preferentemente concesión sobre las aguas de las minas para cualquier uso diferente de los señalados en la fracción anterior, lo cual ya también lo dijo muy bien Anaid, choca con el artículo 2 que también otorga acceso preferente a los pueblos indígenas sobre sus territorios. No pagan por los derechos de las aguas que brotan en la Laboreo. Bueno, este es un debate, veía en el chat que había quienes nos hacían el señalamiento de que sí se está pagando por los derechos de las aguas que brotan en el Laboreo. Y luego veamos el tema del régimen de concesiones y cómo funciona en México a través de la Ley de Aguas Nacionales. Como ya les decía, la Ley de Aguas Nacionales también es de 1992, cambió la concepción del agua como un bien social por la de un bien económico. De hecho, hemos estado discutiendo durante estos últimos 10 años esos esfuerzos por intentar convertir a esa agua, a nuestras aguas nacionales, en bienes con valor económico para poder meterlos en el mercado. No es que no haya ocurrido, o sea, nuestras aguas están en el mercado, de hecho hay bancos de agua para poder vender y comprar concesiones. Pero se intentó impulsar una legislación de aguas nacionales que era mucho más proactiva a la apertura de esos mercados. En cualquier caso, el régimen de concesiones de agua regulado por la LAN opera en un marco de opacidad, no solo porque la Conagua sea opaca, sino porque el agua es considerado por la ley como un bien de seguridad nacional. Al ser un bien de seguridad nacional, entra dentro del artículo 3 de la Ley de Acceso a la Información y por lo tanto su información está reservada. Entonces no accedemos a la información. Muchas personas, yo veía en el chat, estaban preguntando, ¿cómo podemos acceder a la información? Bueno, es la información que la Conagua nos quiere dar, pero si en un momento dado intentamos hacer una pregunta específica sobre cuál es la calidad del agua en la cuenca tal o cuál es la cantidad de agua, y a la Conagua decide que es de seguridad nacional otorgar esa información, se la puede reservar. Además, como saben, pues la Conagua es un órgano altamente centralizado, se encuentra en la Ciudad de México. Hubo un proceso de descentralización en el 2004, pero en realidad la Conagua mantiene una fuerte control sobre las aguas en todo el país, muy poca participación, muy deficientes procesos de vigilancia y monitoreo y de rendición de cuentas. Por lo tanto, es un entorno óptimo para que florezca la corrupción, como ya también está muy documentado académicamente, ¿no? En el 2009, la Auditoría Superior de la Federación, en una auditoría que le hace a la Conagua, descubre que la Conagua otorgó 1.783 concesiones sin estudios de disponibilidad en lugares con problemas de sobreexplotación. Y además, esto lo dijo también la Auditoría Superior, que esta autoridad solo realiza visitas de inspección al 1% del total de los concesionarios industriales. Entonces, la Conagua no tiene la capacidad de saber cuánta agua están utilizando las mineras, ni las que están
aprovechando del subsuelo a través de sus concesiones, ni las que están descargando sobre las fuentes superficiales de agua. Bajo el modelo actual de la LAN, pues lo que tenemos es un régimen de otorgamiento de concesiones en el que no siempre se siguen los procedimientos debidos, existen alteraciones inexplicables de los datos, falta de conocimiento cierto sobre los volúmenes concesionados y muy escasa, sino que una nula vigilancia y control sobre los volúmenes extraídos. Está el caso emblemático de la mina Peñasquitos, trabajado por Claudio Garibay. Ahí tienen ustedes la cita en la revista de Zacatos, el número 43. Los investigadores concluyeron que el nivel oficial de la recarga del acuífero Los Cedros, que es de donde se abastece la mina, aumentó entre el 2007 y el 2009 5.4 veces, sin que se pudiera explicar por qué. O sea, la Conagua le seguía diciendo a la mina no solo que había agua, sino que había aumentado 5.4 veces y que por lo tanto podía seguir explotando sin ninguna preocupación ese manto, sin que hubiera un fenómeno natural que lo explicara, ¿no? Las 8 concesiones que reconoce tener la minera Peñasquitos le permiten disponer de, aquí no alcanzo a mirar de 40.287.300 metros cúbicos de agua al año. Esa cantidad de agua que tiene la minera alcanzaría para darle 70 litros diarios a toda la población de Zacatecas. 1.500.000 personas en Zacatecas. Yo con esto cierro desde mi perspectiva y retomando lo que yo decía al principio y esta premisa que colocó Anaída antes de que yo la colocara. El problema es estructural. No podemos seguir así, no podemos seguir permitiendo, en general, en relación con el tema del agua, que el 70% de las concesiones las tenga el 2% de la población. Esto no puede seguir así. Es un acaparamiento radical, preocupante, que atenta contra el párrafo tercero del artículo 27 constitucional, que exige lo que yo ya dije al principio: distribución equitativa, cuidar la conservación, desarrollo equilibrado y mejoramiento de las condiciones de vida. Yo creo que aprovechando el cambio político relevante que ha ocurrido en México, como se dice en la pantalla, hay que volver a poner la Constitución por encima de ese marco legal secundario que produjo esta deconstitucionalización para la acumulación, atender al párrafo tercero, porque de lo que se trata es, creo, para todos y todas, para que todos y todas podamos vivir bien, poner la vida por encima de la acumulación. Y eso significa distribución equitativa de la riqueza y cuidado de nuestros bienes comunes, que son los nuestros hoy para nuestra vida, pero las del futuro para las generaciones que vengan. Muchas gracias.